Buenas, mi nombre es Miguel Espinosa y a continuación presentaré el desarrollo de la práctica número uno correspondiente a los troceadores de clase A. Pertenezco al paralelo 101 y, el profesor a cargo es el ingeniero Raúl Intriago. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Básicamente comprender funcionadores de los troceadores de clase A y el objetivo específico es simular el troceador clase A empleando SyncScape de MATLAB. Vamos a utilizar esta y podremos utilizar estos datos al implementar el circuito. Entonces, pasamos al MATLAB como tal y vamos colocando cada una de los componentes que van a estar como tal en el desarrollo de la misma. Colocamos nuestro generador de pulso, que próximamente eh, será como manejado para poder, o mejor dicho, seteado con lo que necesitamos. Necesitamos un MOSFET importante en el desarrollo de esta práctica y aprovechamos el tiempo para ir conectando como tal. Sí, así, de esta manera. Le mandamos con una fuente de C para poder ir seteando los valores. Bueno, primero iremos realizando las conexiones y por consiguiente se- no, esta no es, esta no es BDC voltage. Esta, ajá, específicamente esta, de modo que podamos nosotros realizar la simulación con los valores adecuados. Ya. Se procede a colocar por consiguiente el medidor de corriente, que se conecta como current measurement, current mesh, que va en serie con el MOSFET. Este va a ser el primero que vamos a controlar. Y para no perder el tiempo, podremos también ir colocando los go-to y que van a ser las TAC. Este del pulso lo vamos a colocar como pulso. Vamos a llamarlo pulso. Pulso. Ya. Vamos a agregarlo por temas de presentación. Para el MOSFET, en este caso el medidor de corriente, también vamos a añadirle un go-to, porque será necesario para el análisis final, en el que vamos a utilizar el mismo. Este como controla el MOSFET, es la corriente IS como tal. IS, ya está. Entonces, ¿qué prosigue? El diodo. Debemos colocar un diodo, o diodos en este caso. Hay que rotarlo. eh, en sentido contrarreloj para que esté más bien ubicado de la mejor manera. Dejemos un espacio porque vamos a tener que colocar como tenemos que analizarlo, tenemos que ir colocando también nuestro medidor de corriente. Estamos analizando la corriente como tal. Ya. También vamos colocando nuevamente un medidor de corriente, un current measurement, lo rotamos, encendido contrarreloj, por facilidad como tal. Ujú. Y se lo coloca este. De la misma manera, como ya tenemos aquí, ya podemos unir los nodos. Y vamos a moverlo un poco más abajo. Ya está, mejor. Y también le vamos a colocar un tag de GoTo. Este lo vamos a rotar, sí, de modo que podamos utilizarlo con mayor facilidad como en sí. Eso es. Este se va a llamar diodo. Y lo vamos a agrandar un poco para que se vea bien. Ya está. Proseguimos porque al no ser un circuito tan grande, podemos proseguir luego, al tener ya podemos colocar otro medidor de corriente
necesario para analizar qué pasa a la salida del primer ramal como tal. Entonces vamos colocando. Y a este vamos a colocarle como también un tag de GoTo. Vamos a llamarlo IO. Ya. Bueno, a continuación ya podremos colocar el RLC o nuestra carga como tal. Ah, no, esta no es RLC branch. Este es en serie. Nosotros estamos trabajando en serie, pero como solo estamos trabajando con una carga del tipo RL, hay que eliminar. Ah, no, espérese. Sí, ujú, ujú, que este aquí. Inductancia. No estamos usando capacitancia, así que se lo coloca en cero. Ah, no, se lo coloca este tipo, el tipo RL. Ya está. Lo rotamos en sentido las manecillas del reloj. Ya, y lo añadimos con nuestra FEN. En este caso hay que colocar una FEN. Ups, no. Hay que colocar una FEN. Ah, se lo coloco otro DC. Ya está. Se realizan las respectivas conexiones. Y de modo que pueda quedar correctamente ubicado todos los puntos. Eh, ya. Por facilidades, aunque bueno, también necesario saber qué está pasando, colocamos este medidor de voltaje para conocer qué sucede al final de todo este ramal. Y de esta manera nosotros los colocamos en paralelo con todo, todo el respectivo ramal. Ya, uno, dos. Y para poder conocer cómo se trata, necesitamos colocar otro GoTo. Y este se va a llamar B sub 0, porque es el único voltaje que estamos trabajando. Ya. ¿Qué hacemos para esto? No. Bueno, vamos colocando el scope. No, al no ser un circuito tan grande, eh, pero es necesario colocar cada una de las entradas. Como vamos a estamos utilizando 4 GoTo, que, hay que editarlo para trabajar con 5. Sí, 5. Ups, el scope. Aquí está. Como estamos trabajando con 5, se le colocan 5 entradas. Ya, de esta manera, para, por manejo como tal, lo estiramos y vamos colocando cada una de las
de los respectivos front to. From, control C, control V, y ahí tenemos los 5. Primero va a corresponder al voltaje V sub 0, que es el que necesitamos conocer. Ok. El segundo tratará de la corriente IS. Ok. La tercera trabajaremos el diodo. Perfecto, tenemos aquí. La cuarta trabajará a la corriente I sub 0. Ok. Y la última será tratará del pulso. Entonces, escribimos una nota. Buscamos mi peña, K1, paralelo 101. De modo que este será el archivo que vamos a enviar. Y aumentamos el tamaño a 18. Ya está. Bueno, podemos nosotros empezar a seguir a guardar. Vamos a guardarlo como P1, Espinosa, P101. Bueno, como habíamos mencionado, habíamos dejado los valores hasta para el final. Bueno, y se trataba de una resistencia inductiva con FEN, donde la resistencia va a trabajarse con 0.25 ohmios y la inductancia con 0.21 milihenry. Entonces vamos editando. Y 0.21 para la inductancia. Aplicamos. Ups, no, es 0.21. Aplicamos. Ok, verificamos 0.25 y 0.21. 25, 0.21. Ya, la FEN trata de 44 voltios. La fuente de limitación, el voltaje será de 110 voltios. 110. Ya. El dato de circuito, el disparo, AT igual 2.5. Bueno, como nosotros debemos colocar estos diferentes valores de Tom y el tiempo de 2.5, bueno, el periodo, se le agrega en la respectivo generador de pulso. Donde, por ejemplo, para el periodo, como era 0.0025, para el ancho de pulso o el porcentaje del periodo, se le coloca 1.8 dividido entre 2.5 por 100. Ya, y esto lo aplicamos, guardamos, entonces verificamos, queremos ver el voltaje en el kilograma, queremos ver el voltaje en la carga, el corriente de la carga, el voltaje de la corriente de la fuente y la corriente del diodo de paso libre. Entonces procedemos a guardar una vez más todo. Un momento en lo que tarda la simulación.
Y ya, podremos proceder a revisar el comportamiento del oscilograma. Mm, ya, bueno, hay que corregir esto. Bueno, entonces ahora sí que se tiene la gráfica como tal, se puede verificar cada uno de los que se dijo, el voltaje en la carga, la corriente en la carga, el voltaje de la fuente. Bueno, no, cada uno está ubicado de una manera diferente. Ejemplo, ese es nuestro generador de pulso. Y así sucesivamente se finaliza el desarrollo como tal de la práctica número uno, en el que básicamente se desarrolló todo lo mencionado anteriormente. Bueno, mi nombre es Miguel Espinosa y a continuación presentaré el desarrollo de la práctica número uno correspondiente a los troceadores de clase A. Pertenezco al paralelo 101 y, el profesor a cargo es el ingeniero Raúl Intriago. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Básicamente comprender el funcionador de los troceadores de clase A y el objetivo específico es simular el troceador clase A empleando SyncScape de MATLAB. Vamos a utilizar esta y podremos utilizar estos datos al implementar el circuito. Entonces, pasamos al MATLAB como tal y vamos colocando cada una de los de los componentes que van a estar como tal en el desarrollo de la misma. Colocamos nuestro generador de pulso, que próximamente eh, será como manejado para poder, o mejor dicho, seteado con lo que necesitamos. Necesitamos un MOSFET importante en el desarrollo de esta práctica y aprovechamos el tiempo para ir conectando como tal. Sí, así, de esta manera. Le mandamos con una fuente de C para poder ir seteando los valores. Bueno, primero iremos realizando las conexiones y por consiguiente se- no, esta no es, disculpa. Esta no es DC voltage. Esta, ajá, específicamente esta, de modo que podamos nosotros realizar la simulación con los valores adecuados. Ya, se procede a colocar por consiguiente el medidor de corriente, que se conecta como current mesh, que va en serie con el MOSFET. Este va a ser el primero que vamos a controlar. Y para no perder el tiempo, podremos también ir colocando los go-to y que van a ser las TAC. Este del pulso lo vamos a colocar como pulso. Vamos a llamarlo pulso. Pulso. Ya. Vamos a agregarlo por temas de presentación. Para para el MOSFET, en este caso el medidor de corriente, también vamos a añadirle un go-to, porque será necesario para el análisis final, en el que vamos a utilizar el mismo. Este como controla el MOSFET, es la corriente IS como tal. IS, ya está. Entonces, ¿qué prosigue? El diodo. Debemos colocar un diodo, o diodos en este caso. Hay que rotarlo. eh, en sentido contrarreloj para que esté más bien ubicado de la mejor manera. Dejemos un espacio porque vamos a tener que colocar como tenemos que analizarlo, tenemos que ir colocando también nuestro medidor de corriente. Estamos analizando la corriente como tal. Ya. También vamos colocando nuevamente un medidor de corriente, un current measurement, lo rotamos, en sentido contrarreloj, por facilidad como tal. Ujú. Y se lo coloca este. De la misma manera,
Como ya tenemos aquí, ya podemos unir los nodos. Y vamos a moverlo un poco más abajo. Ya está, mejor. Y también le vamos a colocar un tag de GoTo. Este lo vamos a rotar, sí, de modo que podamos utilizarlo con mayor facilidad como en sí. Eso es. Este se va a llamar diodo y lo vamos a agrandar un poco para que se vea bien. Ya está. Proseguimos porque al no ser un circuito tan grande, podemos proseguir luego, ya que al tener ya no podemos colocar otro medidor de corriente necesario para analizar qué pasa a la salida del primer ramal como tal. Entonces vamos colocando. Y a este vamos a colocarle como también un tag de GoTo. Vamos a llamarlo eh, IO. Ya. Bueno, a continuación ya podremos colocar el RLC o nuestra carga como tal. Ah, no, esta no es RLC branch. Este es en serie. Nosotros estamos trabajando en serie, pero como solo estamos trabajando con una carga del tipo RL, hay que eliminar. Ah, no, espérese. Sí, ujú, ujú, que este aquí, inductancia, no estamos usando capacitancia, así que se coloca en cero. Ah, no, se lo coloca este tipo, el tipo RL, ya está. Lo rotamos en sentido las manecillas del reloj, ya, y lo añadimos con nuestra FEN. En este caso hay que colocar una FEN. Ups, no. Hay que colocar una FEN. Ah, se lo coloco a otro DC. Ya está. Se realizan las respectivas conexiones. Y de modo que pueda quedar correctamente ubicado todos los puntos. Eh, ya. Por facilidades, aunque bueno, también necesario saber qué está pasando, colocamos este medidor de voltaje para conocer qué sucede al final de todo este ramal. Y de esta manera nosotros los colocamos en paralelo con todo, todo el respectivo ramal. Ya. Dos. Y para poder conocer cómo se trata, necesitamos colocar otro GoTo. Y este se va a llamar B sub 0, porque es el único voltaje que estamos trabajando. Ya. ¿Qué hacemos para esto? No. Bueno, vamos colocando el scope. No, al no ser un circuito tan grande, eh, pero es necesario colocar cada una de las entradas. Como vamos a utilizar, estamos utilizando 4 GoTo, que, hay que editarlo para trabajar con 5. Sí, 5.
Ups, el scope. Aquí está. Como estamos trabajando con 5, se le colocan 5 entradas. Ya, de esta manera, para, por manejo como tal, lo estiramos y vamos colocando cada una de los respectivos front. Front, control C, control V, y ahí tenemos los 5. Primero va a corresponder al voltaje V sub 0, que es el que necesitamos conocer. Ok. El segundo tratará de la corriente IS. Ok. La tercera. La tercera trabajaremos el diodo. Perfecto, tenemos aquí. La cuarta. Cuarta trabajará a la corriente I sub 0. Digamos, ok. Y la última será tratará del pulso. Entonces, escribimos una nota. Buscamos mi pequeña, cada uno, paralelo 101. De modo que este será el archivo que vamos a enviar. Y aumentamos el tamaño a 18. Ya está. Bueno, podemos nosotros empezar a seguir a guardar. Vamos a guardarlo como P1, Espinosa, P101. Bueno, como habíamos mencionado, habíamos dejado los valores hasta para el final. Bueno, y se trataba de una resistencia inductiva con FEN, donde la resistencia va a trabajarse con 0.25 ohmios y la inductancia con 0.21 milihenry. Entonces vamos editando y 0.21 para la inductancia. Aplicamos. Ups, no, es 0.21. Aplicamos. Ok, verificamos 0.25 y 0.21. 0.21. Ya, la FEN trata de 44 voltios. La fuente de alimentación, el voltaje será de 110 voltios. 110. Ya. El dato de circuito, el disparo, AT igual 2.5. Bueno, como nosotros debemos colocar estos diferentes valores de ton y el tiempo de 2.5, bueno, el periodo, se le agrega en la respectivo generador de pulso. Donde, por ejemplo, para el periodo, como era 0.0025, para el ancho de pulso o el porcentaje del periodo, se le coloca
1.8 dividido entre 2.5 por 100. Ya, listo, lo aplicamos, guardamos. Entonces verificamos, queremos ver el voltaje en el kilograma, queremos ver el voltaje en la carga, el corriente en la carga, el voltaje de la corriente de la fuente y la corriente del diodo de paso libre. Entonces procedemos a guardar una vez más todo. Simulamos. Un momento en lo que tarda la simulación. Y ya, podremos proceder a revisar cómo es el comportamiento de nuestro hilograma. Mm, ya, bueno, hay que corregir esto. Bueno, entonces ahora sí que se tiene la gráfica como tal, se puede verificar cada uno de los que se dijo, el voltaje en la carga, la corriente en la carga, el voltaje de la fuente. Bueno, no, cada uno está ubicado de una manera diferente. Ejemplo, este es nuestro generador de pulso. Y así sucesivamente se finaliza el desarrollo como tal de la práctica número 1, en el que básicamente se desarrolló todo lo mencionado anteriormente.